Las bandas organizadas han dejado huellas imborrables desde América hasta Asia. No solo se han dedicado a aterrorizar a la gente con narcotráfico, sino también con trata de personas y extorsión a las mismas autoridades gubernamentales. Aquí te contamos un poco sobre las bandas que más han causado revuelo en los últimos años, siendo algunas de las más formadas más recientemente, hasta otras que son casi ley en sus países. Número 1. Mara Salvatrucha. Esta organización surgió en los años 80 como una hermandad de jóvenes salvadoreños exiliados por la guerra civil en Centroamérica y pasó de ser una pandilla callejera en Los Ángeles a una de las principales organizaciones criminales de América. Lo que parecía una agrupación cultural comenzó a vincularse con el menudeo de droga, las peleas callejeras, los robos, entre otros. Los miembros de la Mara Salvatrucha deben pasar por crueles rituales de iniciación para formar parte de la pandilla, y una vez adentro, la deserción se castiga con la muerte. La estructura se basa en la lealtad y la obediencia, con una estructura piramidal perfectamente jerarquizada. En la actualidad, la MS-13 ha sufrido un considerable debilitamiento en El Salvador, lo que ha reducido su capacidad de control territorial y de cometer crímenes recurrentes debido a la polémica estrategia de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele. Número 2. Cartel de Sinaloa. El Cartel de Sinaloa cuenta con más de 26,000 integrantes y se ha logrado expandir sus operaciones a más de 100 países y 17 estados de México, según un informe de la DEA. Cuenta con alrededor de $3,000 millones en ingresos provenientes de actividades delictivas como el narcotráfico. Ha logrado establecer una influencia significativa tanto en las esferas del poder político como en las fuerzas de seguridad. La expansión de su modelo de negocios ha permitido que trascienda las fronteras mexicanas y estableciendo rutas de tráfico a través de Centroamérica hasta llegar a su principal mercado, los Estados Unidos. Tras la captura y condena en Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada y los hijos de Guzmán, conocidos como los Chapitos, asumen actualmente el control de la agrupación que, según expertos, opera más como una federación de grupos autónomos que como una estructura jerárquica unificada. En la década de los 70, figuras como Pedro Avilés y luego Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, empezaron a ganar prominencia en el negocio. Con la caída del cartel de Guadalajara tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985 y la eventual detención y fuga del Chapo Guzmán, el cartel consolidó su poder y reconfiguró sus operaciones. Número 3. El Tren de Aragua. El grupo criminal surge inicialmente como una pandilla en la cárcel de Tocorón y se expande a un vasto portafolio criminal que incluye extorsión, secuestro, trata de personas, minería ilegal y tráfico de drogas a menor escala. Sus orígenes se atribuyen a un proyecto inconcluso de ferrocarril, pero Niño Guerrero lo transforma en una amenaza de características transnacionales. El Tren de Aragua de Venezuela emerge como un símbolo de terror en Sudamérica. Aun cuando perdió su base de operaciones en el penal de Tocorón en Venezuela, este grupo ha extendido su influencia más allá de las fronteras venezolanas, explotando a migrantes y afianzándose en al menos 12 economías ilícitas en 5 países diferentes. El crecimiento del Tren de Aragua, en parte, fue fomentado por la política de ceder control de prisiones a líderes criminales conocidos como los pranes. Las operaciones transnacionales del Tren de Aragua han sido objeto de acciones de seguridad en Chile, Perú y Colombia desde el 2022, con la detención de más de un centenar de presuntos miembros, mermando la presencia de la banda fuera de prisión. Número 4. Guerrilla Colombiana ELN. Es un grupo guerrillero insurgente, narcotraficante y terrorista colombiana de extrema izquierda que opera en Colombia y Venezuela. Según investigaciones del campo, el ELN, originalmente un movimiento nacionalista influenciado por la Revolución Cubana, ha pasado de centrarse en secuestros, extorsión y ataques a infraestructuras petroleras a involucrarse profundamente en el comercio internacional de drogas.
Conformado por más de 5.000 miembros, incluyendo redes de militares dentro de la población civil, el ELN distribuye su fuerza entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, con objetivos diferenciados. En Colombia, pretende una revolución armada contra el Estado, mientras que en Venezuela actúa como una fuerza paramilitar apoyando el régimen de Nicolás Maduro. Número 5. Mafia rusa o Braiba. Esta organización rusa genera unos ingresos anuales de 8.500 millones de dólares. Su principal fuente de ingresos viene del tráfico de drogas y la trata de personas. En sus filas se encuentran más de 9.000 integrantes. Sus inicios se remontan al siglo XVII. Sin embargo, luego de la caída de la Unión Soviética en la década de los 90, fue cuando comenzaron a expandirse. Luego de la disolución de la Unión Soviética, agentes de la KGB y veteranos militares se unieron a la causa, aportando conocimientos de inteligencia militar. Se involucran desde el contrabando de drogas y armas hasta la extorsión, el tráfico de personas y el lavado de dinero. Tienen fuertes nexos con otras bandas delictivas ubicadas en Estados Unidos e Italia. Número 6. La mafia italiana. Originaria de la empobrecida región de Calabria, la mafia italiana es considerada una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Se estima que controla hasta el 80% del mercado de cocaína en Europa. El grupo tiene una facturación anual estimada de alrededor de 60 millones de dólares. Número 7. Yakuza. Yakuza es la principal red criminal de Japón y del mundo. Cuenta con un modus operandi mucho más sofisticado que la mayoría de las mafias en otras partes del mundo. Cuenta con 1.000 miembros y un volumen económico estimado de más de 15.000 millones de euros al año. En 1992, el gobierno japonés aprobó la ley anti-yakuza, pero no ha sido eficaz hasta la fecha. Gran parte de sus ganancias provienen de la extorsión, pero a diferencia de otras organizaciones, Yakuza opera dentro del mundo empresarial. De hecho, tienen oficinas localizadas en distritos comerciales, una especie de mafia corporativa. Para penetrar las principales empresas del país, Yakuza comienza por comprar grandes volúmenes de acciones. Una vez que logran acceder a los misterios de estas grandes corporaciones, utilizan el chantaje y la extorsión para sacarle grandes sumas de dinero a sus dueños y dirigentes. La Yakuza está fuertemente jerarquizada, pues está regida por normas de honor y los miembros deben someterse a una obediencia absoluta al líder superior. Los tatuajes son sus signos distintivos y van cambiando en función del ascenso dentro de la organización. La organización criminal presenta una doble cara. Por un lado, están sus actividades delictivas y por el otro, su fuerte compromiso social de ayudar a los necesitados. Sus relativas buenas relaciones con la política y la policía les han llevado a tener pactos con estos poderes que les otorgan cierta impunidad. Esta impunidad, unida a su buena aceptación social, hace de la Yakuza un ente sumamente visible en la sociedad a cambio de mantener controlada la pequeña delincuencia. Número 8. Triadas. Las triadas surgieron a partir de la fragmentación de las organizaciones criminales chinas luego de la fundación de la República Popular China por Mao Tse-tung. Estos grupos criminales se dispersaron hacia las regiones autónomas entonces bajo el control británico, Hong Kong, Macao y Taiwán. Desde allí se han convertido en una de las mafias transnacionales más poderosas del mundo, con tentáculos en todos los países, con una población significativa de origen chino como Estados Unidos, Canadá, Vietnam, Corea, Japón, Singapur, Tailandia, Inglaterra, España, Bélgica, Holanda, entre otros. Las triadas ejecutan una amplia gama de actividades criminales, incluyendo contrabando humano, extorsiones y falsificación de billetes. Las autoridades estadounidenses estiman que las triadas introducen ilegalmente alrededor de 100.000 personas cada año en ese país, las cuales son forzadas a trabajar para ellos y así pagar la deuda contraída con la organización. Hace algunos años, las triadas pusieron a circular billetes falsos de $100 en Corea del Norte.
Y estas son las bandas con mayor renombre en los últimos años. Sin embargo, existen muchas más que incluso se alianzan entre ellas para seguir con sus operaciones. Algunas apoyadas con gobiernos, legitimizadas por la misma ciudadanía, o incluso apoyando a regímenes dictatoriales que ya son formas de vida normales en algunas partes del mundo. Recuerda dejarnos tu apoyo dándole like a este video, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube te avisará cuando tengamos un nuevo video. Esto ha sido todo por ahora. Nos vemos como siempre en una próxima ocasión. Hasta pronto.